Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos el último capítulo de la semana aquí en Alpampan por elmostrador.cl con algunas noticias importantes, como por ejemplo el ataque de Israel contra Irán, dando muerte al jefe de la Guardia Revolucionaria y amenazando, dicen los expertos, con una guerra regional. También sube el tono de la campaña oficialista, en particular por la alusión a figuras de la concertación en la campaña de Winter. Incluso Patricio Tombolini, un ex subsecretario de los gobiernos de la concertación, que se vio implicado en un caso de corrupción, pero del cual salió absuelto, se va a querellar ahora contra la campaña de Gonzalo Winter, contra Gonzalo Winter directamente, precisamente por haberlo incluido en una fotografía en su spot. Bien, vamos a estar con eso, vamos a estar como todos los viernes conversando en el siguiente bloque con nuestro editor del newsletter Más Política del Mostrador, Juan Diego Montalva. Pero ahora vamos a hablar del último libro de la Premio Nacional de Periodismo, María Olivia Monkeberg, y se llama En el nombre de Cristo. Aquí lo tengo, El poder evangélico en Chile. Muy interesante, se los recomiendo muchísimo porque nos permite entender cómo ha sido el proceso de pasar desde una suerte como de marginalización desde lo político a tener un rol en lo político, ni más ni menos que además el Partido Social Cristiano tiene una candidata presidencial, la diputada Francesca Muñoz. Entonces, vamos a hablar de eso, del origen, de por qué es importante entender el poder evangélico en Chile con su autora, María Olivia Monker. María Olivia, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, Minna. Muy buenos días. Gracias por la invitación a ustedes. Gracias. María Olivia, lo primero que es preguntarte antes de ir al fondo del libro, ¿de qué hablamos cuando hablamos del mundo evangélico en Chile? Bueno, el mundo evangélico es una expresión que podría incluir muy diversas situaciones, muy diversas iglesias y denominaciones. Es parte de lo que uno ha ido teniendo que aprender mientras investigaban, ¿cierto? No se puede hablar incluso no se puede hablar así de los evangélicos cuando hay muchas diferencias. Hay mucha diversidad. Entonces, tú tienes desde las iglesias tradicionales, que más históricas, ¿no es cierto?, donde está la iglesia luterana o la iglesia presbiteriana, incluso algunos mencionan entre las más históricas las bautistas, ¿no? Y luego tienes todo este mundo donde ya estamos hablando de algunas que también tienen, que tienen una conformación más, a ver, ¿cómo decirlo?, lo más institucional, como sería el caso de los adventistas, o de los mormones, que también están incluidos en el libro, para llegar a los pentecostales, que son ya una dimensión diferente, pero es la más masiva en Chile y en otros países latinoamericanos, porque esto no es un fenómeno solo chileno. Yo me tuve que remitir a Chile en el libro, porque si no me iba a salir una enciclopedia, Claro. pero en verdad esto, bueno, partió Brasil con Jair Bolsonaro, cuando llegó a la presidencia en 2019 con el apoyo justamente de los evangélicos. Después incluso en países en que no se esperaba esto, como en Argentina también, se ha dado mucho el fenómeno de aumento de iglesias evangélicas, particularmente del mundo. En el caso argentino es más bien neopentecostal, en el caso chileno pentecostal, que abarcan la mayoría, más que la mayoría, se habla de cerca del 80% de todos los que podrían ser evangélicos, o bien, digamos, cristianos no católicos,
porque hay algunos que no, Ya. no se identifican mucho ellos mismos con el concepto de evangélico. Ya me parece que en el caso de los adventistas, tú, no, no se Ya, sienten evangélicos propiamente tal. ya. Entonces, como es una diversidad enorme. Claro, ahora tú dices los pentecostales son la mayoría. ¿Cuál es la característica fundamental de los pentecostales que los diferencian de otras iglesias cristianas? Incluso te hablo de, no sé, pues de los luteranos, de los anglicanos. ¿Cuál Claro. es la No, diferencia? justamente las que tú mencionas son las que se consideran las tradicionales. Claro, Entonces, yo te diría, es ahí también una realidad aparte. Yo algo lo menciono eso en algunos de los capítulos, cuando hablo de los colegios y de los primeros tiempos en que llegaban a Chile. El caso de los pentecostales parten en Chile a comienzos del siglo XX, muy a comienzos, ¿ah? En 1908, con lo que fue llamado el avivamiento de Valparaíso. Partieron en Valparaíso, en alguna iglesia, y se independizaron, como quien dijera, de los metodistas pentecostales. Ellos derivan de los metodistas pentecostales y generan este mundo aparte. Pero hay una cuestión, Mirna, que ¿ya? también hablando de los pentecostales, tienen en general muchísimas cosas en común, pero cuando uno habla, ponte tú, de la catedral evangélica, esa que está en la Alameda, la que tiene la cruz caída, y es un monumento arquitectónico, ya incluso lo declararon monumento nacional en tiempo de Sebastián Piñera. Bueno, pero esa catedral, que fue donde era obispo Eduardo Durán, que provocó tanto escándalo, y luego la han tenido que refaccionar internamente, ¿ah? Me refiero a todas las Claro. disposiciones por el fiebre que tienen ahí, pero no, no es como en la Iglesia Católica, por ejemplo, donde existe una verticalidad, donde hay una figura como el Papa en el Vaticano, ¿no es cierto? Y Claro. en el caso de los países están los obispados, están los arzobispados. Acá no, o sea, no hay, no hay como jefaturas así directas, hay algunas que se reúnen y generan como un conjunto, dependiendo de un obispo, pero no, pero muchos pastores son como más independientes, si tú quieres, siguiendo las mismas líneas. ¿Eh? Para ello, la figura, por ejemplo, la figura del Espíritu Santo es clave. ¿Ah? Y por ¿Ya? eso en la ceremonia eh, tiene mucho que ver con eso. O sea, desde luego también la Biblia. O sea, y esto, grados más, grados menos, el Claro. seguimiento de la Biblia, Ya. y en particular mucho del Antiguo Testamento también, es básico en sus enseñanzas. Perfecto. Lo Ahora, claro, perdona que te interrumpa María Olivia, lo que pasa es que es bien interesante en tu libro porque tú empiezas entonces a indagar en cómo se va construyendo este poder de los evangélicos, pero dimensionemos el poder primero en cuántos evangélicos hay hoy día en Chile que van a votar además en las próximas elecciones. Ujú. Mira, los datos exactos de eso los vamos a tener, todavía tenemos que esperar un poquito porque van a venir con Claro, el censo. En el censo de 2024, el año pasado, se hizo la pregunta sobre religión. En cambio, en el censo del año anterior, en el que se hizo en el segundo gobierno de Piñera, no hubo pregunta de religión. Entonces, los datos de censo, que son los datos que uno podría decir más exactos, solamente vienen del censo 2002. Después tenemos correcto. datos de encuesta, la encuesta bicentenaria de la Universidad Católica y eso. Entonces, yo te digo, decir cifras sí, tiene eso de algo de duda, Claro, pero sí de proporción. Se estima que ya hoy por hoy sería, como te digo, del orden del 18%. Hablan unos 17, 18% de las personas. O sea, que se claro. supone que cuando te hacían la pregunta sobre religión, que te dicen entre los que se declaran, el que se declara sin religión, el que se declara católico o de otra religión, y en el caso de evangélico abarcaría a un 18%. Eso
en números hablan pueden ser cerca de los 3 millones de personas. Eso es súper Acuérdate importante, que en el censo se declaran solo los mayores de 15 años. por Antes supuesto. los niños, las guaguas no se declaran, pero se supone que sí. Ahora, hay un punto que es muy significativo, Ujú. que a lo mejor no van a tener un aumento vertiginoso respecto a ese censo anterior, pero sí se estima que sí un aumento porque también ha ido aumentando en Chile la cantidad de personas sin religión, o sea, que no, Claro, y que incluso sin declararse ateos, ya se han alejado. Y ahí sí que lo que es claro y que también viene en las encuestas, claro. la menor proporción de personas que se declaran católicos. Entonces, tú tienes que, en un país que era absolutamente de cultura católica, desde de la colonización española para adelante, en las creencias, las personas han dejado de sentirse católicas y también se nota eso en menor frecuencia de las personas en ir a las iglesias. Y acá hace una cosa, que los pentecostales sobre todo, la proporción de gente y la cantidad de horas que destinan a los cultos, como se denominan las ceremonias, es mucho mayor. Un día domingo no es como la misa dominical del católico, por ejemplo, sino que son 3, 4 horas o más de ceremonia. Está para los niños las escuelas dominicales también, o a veces reuniones en día sábado y en días de semana, algunas horas también, martes, Claro. jueves, dependiendo de la iglesia. O sea, hay mucho más compromiso. María Olivia, una pregunta que es clave ahora entender. ¿Por qué, si algunas de estas iglesias y los pentecostales entre ellos, ¿no es cierto?, desdeñaban la política, que la consideraban una herramienta, digamos, que llevaba por los caminos que no estaban en la línea de lo que ellos profesaban, ¿no? ¿Por qué entran a la política? ¿Por qué se produce ese salto? Claro, hablaban, ¿no es cierto?, muchos de el mundo como algo aparte, la política era algo del mundo y era algo que no pescaban, que no era positivo, no era bueno para ellos. Esto se va produciendo, bueno, hay que hacerse un alcance, ¿eh? Ya. Históricamente, a nivel personal y en algunas ciudades, en algunas regiones, existían ciertas personas que sí, pero que siendo política también pertenecían, se identificaban con fe evangélica. Pero como línea gruesa, como línea general, es lo que tú dices, o sea, se sentían aparte de esto y lo consideraban negativo. ¿Ah? Y ya, para mi gusto hay como dos o más tal vez, pero tendencia. Una, a partir de la dictadura militar y se produjo un acercamiento de las iglesias pentecostales, sobre todo al gobierno de Pinochet, porque Pinochet tal vez porque vio que tenía todo el problema frente a la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, Claro, con el cardenal Raúl Silva Enrique, defendiendo a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y en general claro. tenían en el obispos católicos junto a él tenían una postura que en el fondo era antidictatorial, se acerca más a las iglesias evangélicas y de esos tiempos parten con el primer Deum evangélico Claro. y les contribuyeron, les dieron mucho dinero, mucha plata para terminar la construcción justamente de esta iglesia de la que ha sido denominada la Catedral Pentecostal o la Catedral de J. Beche, porque está en la Claro. calle, en la Alameda con J. Beche. Bueno, eso es un punto. Después algunos ahí se separaron aguas de las declaraciones que hicieron a favor del golpe y eso, pero luego viene otra vertiente, te diría yo, de inquietudes, que tiene que ver con lo que han ido llamando contra la ideología de género. ¿Ah? Eso une mucho
a, a muchos sectores evangélicos, o sea, porque no solo los pentecostales tienen esa mirada, tal vez la tienen de manera más, más exagerada, más definida. Entonces ahí Claro. han tenido, como que sienten que necesitan defender. ¿Por qué lo atribuyen, lo justifican en la Biblia, en palabras del Génesis, por ejemplo? Yo ahí en el libro hay un capítulo que se llama Varón y hembra los creó, porque el tema de que son los hombres son hombres, las mujeres son mujeres y por lo tanto no puede haber homosexualidad. Yo he sabido de casos y me lo planteaban, de las cuestiones que a uno le impresionan, que todavía en algunas iglesias pentecostales fundamentalmente te hacen exorcismo para echar al demonio del cuerpo de una persona, ¿no es cierto?, gay o de una mujer lesbiana. O sea, es una cuestión muy fuerte con ese tema. Luego está el tema también, tiene que ver, por ejemplo, desde luego con el matrimonio homosexual, hemos visto con el tema del aborto, con el aborto cuando fue en tres causales, en su tiempo en la pastilla del día después, ah, eh, también, y con todo lo que significa eso. Fíjate que en la última cuenta presidencial estaba Francesca Muñoz, a quien tú nombrabas, junto con otra de las dirigentes del Partido Social Cristiano, con los pañuelitos celestes en el Congreso. Y el diputado Eduardo Durán, que es hijo, él Claro. sigue perteneciendo a Renovación Nacional, el hijo del pastor, con un cartel, con un letrero, también antiaborto. Ese tipo de temas los inquieta mucho, y los inquieta mucho también, y ahí no solo los pentecostales, también uno ha visto personas del mundo de los adventistas con el eslogan de con mis hijos no te metas. La, la- y eso significa el tema de la educación, que la educación también piden que sean ellos los que marcan la educación de los hijos, y por eso ha habido problemas hasta con la ley de educación sexual, por ejemplo, en los niños más chicos. Eh, Claro. De hecho, déjame hacer un alcance, María Lidia, porque yo no lo tenía tan claro, y es que tú lo dices en el libro, el 14 de diciembre de 1974, 32 obispos de las iglesias evangélicas llegaron hasta la sede de Diego Portales, donde funcionaba, donde trabajaba, operaba la Junta Militar, y resulta que dicen, es la respuesta de Dios, el golpe, lo definen ellos como la respuesta de Dios a la oración de todos los creyentes que ven en el marxismo la fuerza satánica de las tinieblas en su máxima expresión. Más allá de eso, que pasó hace 50 años y más, yo te pregunto hoy día, ¿es correcto definir que los evangélicos que hay en Chile hoy día se sienten de derecha fundamentalmente, se sienten más cercanos a las posiciones incluso más hacia la derecha? Mira, no lo dicen tanto con esas palabras, ¿no? A lo mejor algunos sí, pero lo que sí es claro que están ahí, digo, que se miran ahí la gran mayoría. Hay otros que no, o sea, dentro del mundo evangélico te puedes encontrar, pero son minorías, son minorías. Eso se vio también en los tiempos del proceso constitucional, en las franjas, y ellos tienen conciencia de que son minorías. Hay personas, yo te podría decir, de un mundo más progresista. El otro día tuve la presentación del libro, por ejemplo, el alcalde de La Cisterna, que es una persona que se siente de izquierda. También en otros, me ha tocado conocer, me regaló un libro ese mismo día, también estaba ahí, fíjate, él conocido como el otro Canuto, Quirós, y que también es una persona evangélica. Bueno, existen personas que no son de derecha dentro del mundo evangélico, pero dentro del mundo pentecostal, como te digo, se asimilan, por cierto, mucho más. Te digo, a mí en conversaciones
sobre todo en recorridos que hice, por ejemplo, en la región del Biobío, y ahí, porque ahí tiene, ahora justamente es donde ha surgido la base fundamental de este partido social cristiano y sus líderes. Pero ya en las elecciones anteriores, José Antonio Cast tuvo alta votación, y más que eso, incluso recogían firmas para su candidatura la primera vez en 2017 y en la elección de 2021 también. Recordemos también que hubo el Frente Social Cristiano, que fue para esas elecciones de 2021 y que era impulsado por José Antonio Cast. Entonces, claro que están mucho más cerca ahí. Y lo mismo tú lo tienes, el Partido Social Cristiano, que se fundó ya el año pasado, antepasado, después que no les resultó el conservador cristiano. Sin embargo, Claro. este social cristiano reunió firmas a nivel nacional, y en ese sentido aparece como una realidad bastante interesante. Claro. Y ahí están claramente en posiciones de derecha, de ultraderecha, te diría yo. Es que eso es lo que te quiero preguntar. Déjame contar que estamos conversando con María Olivia Monkeberg, Premio Nacional de Periodismo, con su último libro, En el nombre de Cristo, el poder evangélico en Chile. María Olivia, lo que pasa es que tú conversas en este libro con distintas personas que están vinculadas por historias de vida familiares, por ejemplo, al mundo evangélico. Y en particular conversas con una cientista política que ha estudiado, digamos, la génesis, las características que tiene el mundo evangélico, y ella dice que no es que sean más de derecha, más pro mercado o libre mercado o partidarios de privatizar, sino que lo que los lleva a la derecha, dice ella, son esencialmente los temas valóricos, la agenda de género y la mal llamada ideología de género por parte de los grupos ultraderecha. ¿Es así entonces, dirías Yo tú? creo que sí, yo creo que sí. Denisa Contreras, que es la cientista política que tú mencionas, justamente yo tuve unas conversaciones muy interesantes con ella. En este minuto está en Estados Unidos, en Texas, que está sacando un doctorado, porque ella hizo su magíster en la Universidad Católica sobre el tema de la incursión de Claro. evangélicos en política. Lo interesante de Denisa es que es una persona que ella misma me lo dice, tiene como dice, yo tengo una doble personalidad porque proviene de una familia pentecostal. Ella de niñita chica iba desde su casa hasta la Catedral de Jotaveche en estos paseos, en estas marchas, buscando repartir, digamos, todo el mensaje evangélico, el mensaje pentecostal en este caso. Bueno, Claro. y la NISA lo señala así. Yo creo que en general los, eh, muchas de las personas con que yo he conversado también, y sobre todo cuando tú tienes estas conversaciones en profundidad, te das cuenta, porque les han metido en la cabeza, te diría yo. O sea, la gente está muy, eh, eh, siente muy fuerte esa preocupación y esas obligaciones, y el no hacer tal cosa y tal otra. Entonces, Sí. claramente están ahí. Incluso, mira, hay grados más, grados menos, dependiendo de quién sea quien te lo sostiene, pero se podría decir que aspectos más sociales en general, en la salud, en la educación, sus posiciones podrían ser no necesariamente de derecha, pero tampoco tú ves un impulso por jugárselas por el cambio, por reformas de fondo. Así tú ves los planteamientos que te puedan hacer el Partido Social Cristiano. No está, no está en su programa ni en su planteamiento cuestiones que te vayan a coincidir definitivamente con posiciones más progresistas o más de izquierda, sino que como que asumen, te daría la impresión más bien de que asumen su condición de vida, y hay algo que pasa que es aparte de lo político, pero que de algún modo lo solucionan así, que es que tienen entre ellos mucha
solidaridad, no la nombran tampoco con esa palabra que parece tan perdida en el Claro. general, ¿no? Pero eso de todas maneras, María Olivia, disculpa, los lleva necesariamente a abrazar ideas de ultraderecha, porque, por ejemplo, ellos están en contra del feminismo, por supuesto, en contra del matrimonio homosexual, en contra de la adopción homoparental, para qué hablar del aborto en cualquiera de sus formas, la eutanasia también, en fin. Esto los hace natural. Pues también tienen discursos contra organismos multilaterales como las Naciones Eso te iba a Unidas, decir. como, exactamente, como la Organización Mundial de la Salud. Por eso te Así es. pregunto, en general, dirías tú que de alguna manera su planteamiento valórico los empuja hacia la ultraderecha? Sí, sí. O sea, pueden coincidir más, como tú dices, con posiciones como la que uno le está escuchando a un Johannes Kaiser. Ahora no las está diciendo tanto, pero las que ha planteado José Antonio Caz, evidentemente, es decir, no, y como te digo, también en el tema educacional, que es, yo creo que es sumamente importante. Y, y a la vez están defendiendo mayor libertad también para todo esto. Claro. Porque si tú notas lo que están planteando en redes sociales o en sus discursos. eh, yo he visto mucho, sobre todo, porque están ya más de frentón en política, las personas justamente del Partido Social Cristiano, la candidata presidencial. Y ahí hay algo curioso también, porque no se plantean como candidatos. eh, no, no creo que en algún minuto se planteen que va a ser la presidenta de Chile, Francesca Muñoz, pero Claro. sí les interesa aglutinar voluntades, les interesa estar sumando fuerza. Ya, o sea, tú dirías que ningún candidato de la centroizquierda tiene reales opciones de llegar al mundo evangélico en una candidatura, con una candidatura, digo. Mira, yo creo que uno no puede hacer como apreciación en ese sentido, Mirna, tan general, Ya. porque hay personas, como te digo yo, de que pueden sentirse identificadas, pero son minorías, son claramente minorías. En el, en el, y además, cuando decíamos, seguimos hablando de lo diverso, ¿no es cierto? O sea, entre los metodistas puede haber personas de diferentes maneras de pensar, entre los luteranos también. En lo que voy es que la mayoría la mayoría de los evangélicos son pentecostales y dentro de los pentecostales también tiende a pasar eso que ocurre vinculado a todos los temas que tú señalabas, a todos los temas de la llamada agenda de género o ideología de género, como le dice. Pero no, ahora, ha habido en algunos casos cercanía, de repente ha habido reuniones de otros candidatos, por ejemplo, con personas evangélicas, pero te insisto que creo que no son mayoritarias. Ya, Y claro, claro. en el libro yo ahí tuve una reunión que creo que muy interesante, que aparece como una entrevista colectiva, como una entrevista coral, como dicen ahora, ¿no? Con pastores integrantes de iglesias de Concepción, en la región del Biobío, y justamente ahí tú te encuentras con personas, pero en general pertenecen más a algunas de las iglesias tradicionales, como la luterana, metodista también, y había sí un par de personas de iglesia pentecostal, con posiciones muchísimo más abiertas en estos temas. ¿Ah? Y ahí me encontré con la sorpresa también de que había pastoras mujeres, cosa que sí existen en la iglesia metodista y sí existen en la iglesia luterana, pero no se dan en la iglesia pentecostal, donde a las mujeres, a la señora del pastor le dicen pastora, pero Claro, no tienen un exacto. rol verdaderamente protagónico en la dirección de la iglesia.
Exactamente. Yo sé que te tienes que ir, María Lidia, pero súper cortito porque quiero preguntarte respecto de esta denuncia que hubo contra Eduardo Durán, el padre del diputado Durán, ¿no es cierto?, que se le adjudica un desfalco a partir del diezmo, que tú dices en el libro, es un tema súper importante en las iglesias evangélicas, dar el 10% de su sueldo a la iglesia. Y este señor aparentemente se quedó con toda la plata, se compró autos, en fin. ¿Eso dañó a la iglesia evangélica o pentecostal? Yo creo que la dañó en un momento dado, ¿Ya? pero se han tratado de reconstruir, como quien dice, las relaciones en esa propia catedral evangélica. Sí, de hecho, los tedeum dejaron de hacerse ahí. Era el lugar donde se hacía el Tedeum y el Tedeum evangélico pasó a ser en territorio de otros pastores. Pero tampoco yo te podría decir, uno podría eh, afirmar a cuánto habrá significado el daño en esas personas, porque han seguido, y tú ves iglesias pentecostales por todos lados, Mirna, en Ya. Santiago, en la región metropolitana, en las diferentes regiones del país. Entonces, pasa este escándalo, se toman más resguardos, probablemente tomaron más resguardos en esa iglesia pentecostal, pero en otras partes también pueden haber situaciones muy complejas con el diezmo, porque el diezmo, uno, es impresionante, porque como es plata que le dan a Dios, entonces al darle a Dios una obligación, o sea, son como esas obligaciones de conciencia tan fuertes, ¿no es cierto? Claro. Y nadie regula, porque tampoco existe una fuerte, eh, no hay un control interno en las diferentes iglesias de esa plata que reciben los pastores. Y en las iglesias más tradicionales tienen sí comités, consejos y no ocurre la cosa así, sino que hay una rendición de cuentas. Pero tampoco existe, y aquí hay un punto que a mí me parece importante a nivel país, y es que tampoco existe una regulación o una fiscalización efectiva por parte del Estado. Cuando tú ves que en la mayoría de los casos, o en muchos casos, no tienen que pagar contribuciones, y no existe una regulación que se sepa cuánto se da y cómo se invierte. Ese es un punto bastante, yo te Interesante. diría, nublado, por no decir oscuro. Uf, tanto más que conversar, María Olivia Monque. Quiero solamente cerrar con un punto que es importante de no dejar de mencionar, y es que efectivamente la candidata presidencial Francesca Muñoz, ¿no es cierto?, del Partido Social Cristiano, diputada, bueno, su partido tampoco aprobó la reforma a las pensiones, ¿no? Entonces, ahí también hay una cuestión, un discurso que pretende ser social, pero que a la hora de la votación y de los cubos, como se dice, no va en esa misma línea, por eso que finalmente se los acerca mucho más políticamente, al menos de las figuras que están hoy día, con algunas excepciones en Renovación Nacional, por cierto, a la ultraderecha en nuestro país. Eso pues, María Olivia, te agradecemos muchísimo. Bueno, gracias a ti por la Que invitación. estés muy bien, y Como gracias por este dice, libro porque es muy importante y muy interesante, además, sobre todo en época electoral, diría yo, para entender bien hacia dónde apunta este mundo evangélico. el último capítulo, solo una cosa, el último capítulo justamente es el vuelo de las águilas, esas águilas de Jesús, que son una de Qué las bueno. vertientes principales del Partido Social Cristiano. Héctor Muñoz, el Sí, alcalde de Concepción, es totalmente. justamente la persona que ha encabezado eso desde los tiempos en que fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción a comenzar al comienzo de este siglo. Yo justamente ahora te tengo que dejar porque Sí, por tengo una entrevista supuesto. con la Linda, Radio preciosa. Universidad de Concepción que me están pidiendo. Ya, perdón para la radio de la Universidad de Concepción, muchos cariños a ellos y gracias a ti, María Olivia, por haber estado con nosotros esta mañana. Bueno, gracias de nuevo, Mirna. Que Nos estés muy vemos. bien. Gracias. Chao. Uno se entusiasma porque realmente les recomiendo el libro, está buenísimo. Es una radiografía completa con la profundidad que tiene además María Olivia para investigar, ¿no?, los temas que ha hecho a lo largo de su trayectoria periodística. Nos vamos a
al corte, pero antes saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Volvemos con el editor del newsletter Más Política del Mostrador, Juan Diego Montalva. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.